Bienvenidos a Listas Bien Chidas. Hoy veremos 10 equipos deportivos que lamentablemente perdieron a casi todos sus miembros en un terrible accidente de avión. Estos eventos son bastante raros considerando la cantidad de equipos deportivos que existen en el mundo y cuánto tienen que viajar hoy en día, con todo el mundo haciéndose cada vez más pequeño y teniendo más interacciones con lugares lejanos. Encuentro estos eventos fascinantes por el efecto masivo que este tipo de pérdida tiene en un solo grupo. Todos los accidentes aéreos tienen pérdidas masivas de vidas y afectan a un gran número de personas, pero no a un pequeño grupo específico. Por lo regular son más expansivos los efectos. Si disfrutas de este video, dale un like y suscríbete ahí abajo. Además, asegúrate de activar esas notificaciones de publicación para saber cuándo suba más videos. ¡Empecemos! Uno de los eventos más recientes e infames ocurrió en 2016 cuando el equipo de fútbol chapecoense de Brasil estaba a bordo del vuelo 2933 de la MIA en ruta de Bolivia a Colombia para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016. Había un total de 77 personas a bordo, aunque estaba previsto que viajaran 81 personas, incluido Mateo Sorali, hijo del entrenador Keao Jr., que murió en el accidente. No logró el vuelo porque había olvidado su pasaporte. Solo 6 personas sobrevivieron el accidente, incluidos 3 jugadores del club. La causa del accidente fue la falta de combustible, y cuando intentaban aterrizar, se vieron obligados a esperar 7 minutos debido a que otro avión tenía un problema de fuga de combustible y ya había solicitado un aterrizaje prioritario, lo que provocó este accidente terrible. El chapecoense estaba listo para jugar contra el Atlético Nacional, pero después de esta tragedia, el Atlético Nacional concedió la final para que el chapecoense fuera declarado el campeón. En 1993, la selección de fútbol de Zambia viajaba a Senegal para jugar contra ese país en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de 1994. Tenían un vuelo concertado especial de la Fuerza Aérea de Zambia y estaban programados para hacer 3 paradas de reabastecimiento de combustible en el camino. Después de la primera parada, hubo notas de problemas de motor, pero el vuelo continuó, momento en el que se detectó un incendio en uno de los motores. El piloto, que estaba fatigado, fue a apagar el motor averiado, pero accidentalmente apagó el único motor en funcionamiento durante el puro ascenso, lo que provocó que el avión se estrellara a 500 metros de la costa. El equipo de Zambia era muy prometedor y tenía grandes esperanzas de clasificarse para su primera Copa del Mundo, pero perdió a 18 jugadores en este accidente. La cifra total de muertos fue de 30 pasajeros, incluidos 5 tripulantes. El equipo de hockey profesional ruso llamado Lokomotiv Yaroslavl se vio obligado a cancelar su participación en la temporada 2011 debido a un horrible accidente aéreo en el que casi todo el equipo falleció el 7 de septiembre de 2011, a excepción de un jugador y un entrenador que no estaban en el vuelo. Viajaban a Minsk para jugar su primer partido de la temporada. Había un total de 45 pasajeros, incluida la tripulación, pero solo sobrevivió el ingeniero de vuelo. La causa del accidente se debió a un mal entrenamiento, ya que el piloto había falsificado su credencial y ambos tripulantes no estaban entrenados para volar el avión Yak 42. El avión se estrelló durante el despegue después de rebasar la pista y levantarse ligeramente antes de estrellarse contra una mástil de antena y aterrizar en la orilla del río Volga. Uno de los jugadores, llamado Alexander Galimov, fue inicialmente encontrado con vida, pero luego murió en el hospital debido a sus heridas, incluyendo que el 80% de su cuerpo tenía quemaduras. Este fue en realidad el segundo equipo de hockey ruso que pereció en un accidente aéreo cuando todo el equipo del VVS Moscow fue aniquilado en 1950. Otro equipo de fútbol que estuvo en un accidente es el equipo de fútbol Torino de Italia. El 4 de mayo de 1949, el equipo estaba en vuelo en Italian Airlines, de regreso a casa desde Lisboa, donde tuvo un partido amistoso contra el SL Benfica. Cuando el avión, al acercarse al aterrizar en Turín, Italia, se estrelló la parte trasera del terraplén de la Basílica de Superga. Todo el equipo de fútbol de Torino estaba a bordo del vuelo, y todos murieron sin sobrevivientes de ningún tipo.
Las investigaciones no han sido concluyentes, pero se sugiere que el avión se desvió debido al mal tiempo, y también recientemente piensan que el altímetro podría haber funcionado mal, lo que llevó al piloto a pensar que estaban a mayor altitud. La muerte de todos estos jugadores también significó que casi toda la selección de Italia de fútbol pereciera, ya que estaba compuesta por casi todos los jugadores de Torino. A bordo del vuelo 932 de Southern Airways estaba el equipo de fútbol americano Thundering Herd de la Universidad de Marshall, que regresaba de una derrota ante los Piratas de Carolina del Este el 14 de noviembre de 1970. En total, había 75 ocupantes en el avión, y todos perdieron la vida, incluidos 37 jugadores, 8 miembros del equipo técnico y 25 impulsores de la Universidad Marshall. El avión se estrelló en la aproximación final al aeropuerto Tri-State, aproximadamente a 1 milla al oeste de la pista. Había un clima terrible ese día, pero aún era posible aterrizar. La principal causa del accidente se ha atribuido al descenso por debajo de la altitud mínima de descenso durante condiciones difíciles. Además, dijeron que podría haber habido un error del sistema que llevó a los pilotos a creer que el avión estaba más alto de lo que realmente estaba. Inicialmente, este accidente llevó a la Universidad de Marshall a descontinuar el programa de fútbol americano, pero con un gran esfuerzo por parte de los estudiantes y los fanáticos, lograron convencer al presidente para que reconsiderara. Todo el equipo de patinaje artístico de 1961 de los Estados Unidos, que incluía a 18 miembros, así como otras 16 personas, incluidos familiares y entrenadores, murieron durante el accidente aéreo de vuelo 548 de Savannah el 15 de febrero de 1961. El equipo se dirigía al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga. En total había 72 personas a bordo y todos perdieron la vida, y una persona más también murió en la tierra. El avión estaba tratando de aterrizar y ya había hecho 2 intentos fallidos, y durante su tercera vez dando vueltas al aeropuerto, el avión repentinamente se niveló y se inclinó abruptamente hacia arriba, perdiendo velocidad, y se fue de nariz hacia abajo, estrellándose contra el suelo a menos de 2 millas del aeropuerto. Era evidente que los pilotos estaban luchando por controlar el avión, y aunque la causa es indeterminada, se cree que probablemente hubo una pérdida de control por falla mecánica. Es el accidente aéreo más mortífero en el territorio belga. El 6 de octubre de 1976 murieron 24 miembros de la Selección Nacional de Esgrima de Cuba, cuando el vuelo en el que se encontraban, el vuelo 455 de Cubana de Aviación, fue derribado por 2 bombas. El avión volaba de Barbados a Jamaica cuando el grupo Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, que es un grupo terrorista exilio de Cuba, colocó 2 bombas de tiempo en el avión y estaban listas para explotar cuando el avión estuviera sobre el mar. El equipo de esgrima regresaba de una competencia en la que se había desempeñado muy bien, y su país tenía grandes esperanzas de que compitieran en el escenario internacional, pero nunca llegó ese día. Los 23 hombres del equipo de fútbol de Club Alianza Lima perdieron la vida el 8 de diciembre de 1987, cuando el avión de la Armada peruana que habían fletado se estrelló en el Océano Pacífico a 7 millas o 11 kilómetros del aeropuerto de Callao. La causa del accidente fue un error del piloto, ya que el piloto carecía de experiencia en vuelos nocturnos y los copilotos malinterpretaron los procedimientos de emergencia relacionados con problemas con la orden de aterrizaje. Y el único sobreviviente del accidente fue el propio piloto, que logró escapar del avión junto al futbolista Alfredo Tomasini, pero tras flotar juntos durante horas, se separaron y Tomasini se ahogó. El piloto se salvó después de 11 horas en el agua. Alianza estaba programada para jugar un partido contra el Deportivo Puicallpa, por lo que se dirigieron a Lima en este vuelo inicialmente sin incidentes, hasta que todo se convirtió en una noche infernal. El equipo de baloncesto de la Universidad de Evansville de 1977 tenía un total de 20 jugadores. Todos, menos uno, perdieron la vida el 13 de diciembre de 1977, cuando el vuelo 216 de Air Indiana se estrelló en el aeropuerto regional de Evansville, en Indiana, en los Estados Unidos.
La causa del choque se ha atribuido al piloto, que no quitó las cerraduras de ráfagas en el alerón derecho y el timón, y también un comportamiento de equipaje sobrecargado. El equipo de baloncesto estaba en ruta en este avión fletado para enfrentarse al equipo de baloncesto de la Universidad de Middle Tennessee. El accidente aéreo cobró la vida de 29 personas, todos miembros del equipo de baloncesto, excepto los 3 miembros de la tripulación. El único jugador que no murió no estaba en el avión porque estaba lastimado, pero trágicamente perdió la vida solo 2 semanas después, junto con su hermano en un accidente automovilístico. Este equipo simplemente tenía una maldición, no hay dudas al respecto. La gran mayoría de estas tragedias involucran a equipos de fútbol, y terminamos con otra. En esta ocasión se trata del equipo chileno de fútbol Antonio Veras. El 16 de febrero de 1965, el equipo se dirigía a Uruguay para un partido contra el Camadeo de Montevideo. Había un total de 87 pasajeros en este vuelo y todos perdieron la vida. El avión se estrelló debido a un error del piloto al chocar directamente contra la ladera de la montaña La Corona, aproximadamente a 1200 pies por debajo de su cima. Esto se debió al hecho de que el piloto se desvió de la ruta estándar aprobada. Sigue siendo el accidente más mortal en la historia de Chile, y por lo que pude encontrar, este equipo ya ni siquiera existe. Al igual que el episodio de Seinfeld, es realmente extraño que este tipo de cosas no sucedan con más frecuencia, pero por supuesto cuando suceden, aparecen en todas las noticias por razones obvias. Gracias por ver este video, nos vemos a la próxima.